Stephanie. ¿Quién más miro por ahí? A Amy. En forma oficial, entonces, damos inicio a nuestra clase. Y ya todos sabemos que comenzamos con la secuencia de 3 clases, 3 semanas que nos vamos a dedicar a ver de qué trata las prácticas parenterales. Déjenme contarles, jóvenes, que cuando estamos en las clases presenciales, antes de la pandemia, por supuesto, todo esto lo hacemos real, no lo hacemos simulado. Aquí en la virtualidad no nos queda otra alternativa que mínimo ustedes aprendan ciertas situaciones que es lo más cercano a la realidad, pero pues desgraciadamente no tenemos ese contacto directo con ustedes, porque cuando se trata de agujitas, cuando se trata de riesgos, ahí sí tenemos que estar muy cerca de ustedes para pues impedir cualquier situación, evitar cualquier pues barbaridad que yo sé que muchos de ustedes han hecho en años anteriores y que pues por supuesto nos tenemos que anticipar a ello. Entonces por eso es de que ahora lo vamos a tener que hacer de esta forma, porque pues de alguna manera necesitamos cubrir estos contenidos. Luego de eso, también me gustaría como que les quede a ustedes muy bien claro de que si el personal paramédico o incluso personas que no son ni bomberos, ni enfermeros, ni enfermeras, ni nada de eso, saben colocar correctamente una inyección, yo creo que ¿por qué no nosotros, pues? Incluso cuando nosotros, médicos, colocamos una inyección, se espera más de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a aprender solo viendo, como lo hacen mucho personal de enfermería. Aquí es el lugar correcto, muy bien, de una manera empírica, por observación se van dando cuenta de dónde son los sitios correctos para colocar la aguja. Pero nosotros no actuamos de esa manera. Nosotros primero nos empapamos de muchísima teoría, sabemos anatomía, sabemos fisiología y entonces todos esos conocimientos los tenemos que poner al servicio de nuestra inyección. Entonces, muy ingratamente sería de que usted como médico o como estudiante de medicina coloca una inyección y esta inyección se infecta, pues yo creo que algo malo tuvimos que haber hecho. No nos lavamos bien las manos, de alguna manera contaminamos nuestra aguja antes de aplicársela al paciente y por lo tanto esa aguja pues ya tenía gérmenes y entonces los gérmenes nosotros los introdujimos de manera fácil a la hora de colocar nuestra aguja. Entonces todo eso no se vale. ¿Y por qué no se vale? Porque sencillamente era completamente prevenible con todos los pasos que nosotros ya vimos en el documento que pues ya ustedes tienen en sus manos, pues yo creo de que si hacemos todo eso bien, no tiene por qué infectarse una inyección. Ahora imaginémonos de que el paciente al cual se le infectó una inyección, pues es un paciente diabético, les juro, jóvenes, de que esto se vuelve una pesadilla. Esto es una infección de nunca acabar porque los pacientes diabéticos no sanan sus heridas de la misma forma en que lo hacemos los no diabéticos. Entonces, miren que
este dolor de cabeza se quita, se anula con que nosotros aprendamos de manera correcta cómo se coloca una inyección. El día de hoy, por supuesto, nos vamos a dedicar solo y únicamente a la IM, o sea, la intramuscular. La siguiente semana vamos con la subcutánea y finalmente vamos con la intradérmica. Y pues ya mencionando esto, pues yo creo de que ya estamos bien conscientes que semana 23, semana 24 y semana 25 y se nos termina la historia de este curso de propedéutica médica. Entonces, yo espero realmente que ustedes estén haciendo sus cuadros sinópticos, sus cuadros de práctica, sus cuadros, sus mapas mentales, todo aquello que en un momento dado les haya funcionado para fines de aprender, aplíquenlo de nuevo. Y aquello que no les haya funcionado, evalúen si vale la pena usarlo otra vez, porque obviamente si no les funcionó es porque algo pues ahí no estuvo bien y mejor usemos lo que sí ya sabemos que nos funciona. ¿Ya tienen mi carátula? Doctora. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bien, jóvenes, entonces, no es la velocidad. O sea que para esta carrera, que es de 7 años, no somos una carrera de velocidad, somos una carrera de resistencia. Es la constancia, jóvenes, es la determinación lo que nos va a llevar al éxito. Primero Dios. Miremos los objetivos. Definir conceptos. Acuérdense que todo este marco de práctica nosotros lo tenemos que alimentar con la teoría. No podemos ser solo empíricos de ninguna manera. Aplicar técnicas de asepsia y antisepsia. La semana pasada vimos conceptos, vimos qué era eso de asepsia y antisepsia y ahora sencillamente los tenemos que aplicar. Indicaciones y técnicas de administración por la vía intramuscular y aplicación de la técnica intramuscular. ¿Qué es administración? Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, a nuestro personal paramédico en un hospital, en una clínica, por favor, administrele este medicamento a tal paciente. ¿Sí? Ahí es en donde este concepto de administración va dentro de todo esto que nosotros tenemos que aprender. Entonces, pues obvio, es la acción de administrar. Tratándose de medicamentos, administrar es aplicarlos o hacerlos tomar. Medicamento, remedio o agente para la medicación. Y fármaco, sustancia química usada en medicina para tratar y prevenir enfermedades. Para fines prácticos, los dos términos significan lo mismo, solo que medicamento es un término como quien dice más popular, mientras que fármaco es un poco más técnico, pues. ¿Qué es parenteral? Si ustedes se recuerdan de su clase de la terminología médica, tenemos aquí pues 12 términos que prácticamente tenemos que descomponerlos. Para significa cerca de. Y enteral, pues es nuestro intestino. Recuérdense que ustedes ya saben que todo lo que es entérico significa intestinal. Pero acá enteral está en el sentido de todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que era un prefijo que significa cerca de, al lado de? ¿Se acuerdan cuando decíamos paraesternal, líneas paraesternales? Lo que estábamos diciendo era líneas que están a la par del esternón. Entonces teníamos que decir
línea paraesternal derecha o izquierda. Entonces, acá significa que paraesternal cerca de, a la par de, pero no dentro de el tracto gastrointestinal. Entonces, miren acá, dice que si usamos en sentido estricto el concepto parenteral, todos los medicamentos que van fuera del tracto gastrointestinal deberían de ser para enteral. O sea que esto quiere decir que todo lo que es tomado es enteral y todo lo que no sea tomado en medicamentos tendría que ser parenteral. Así como, por ejemplo, cuando nos colocamos gotas en los ojos que nos mandó el oftalmólogo o que nosotros compramos porque tenemos irritados los ojos, esto tendría que ser parenteral, pero ojo, no significa estrictamente eso, porque lo que se va a tomar como parenteral son estrictamente las inyecciones. ¿Sí? O sea que solo a la técnica de administrar medicamentos que no sean tomados va a ser parenteral solo inyecciones. Cuando un fármaco entra al organismo, de inmediato el cuerpo lo empieza a descomponer, pues empieza a trabajar sobre él. Y si bien es función de la dosis administrada y la concentración que un medicamento alcance, también depende de la magnitud y la velocidad de absorción, la distribución, el ligamiento y la localización en los tejidos y también la inactivación y la excreción. O sea que cuando nosotros vamos a prescribir, vamos a recetar un medicamento, tenemos que saber todo esto de cada medicamento. Eso nos lo enseña la farmacología, que va a ser un curso, pero muy grande, muy intenso, muchísimo contenido, porque tenemos que ir conociendo medicamento a medicamento. Por ejemplo, podrá haber algunos medicamentos en donde si nosotros los consumimos junto con los alimentos, vienen los alimentos e inactivan a ese medicamento. Entonces, como nosotros ya sabemos eso, nos adelantamos y decimos, este medicamento, por favor, usted se lo toma 2 horas después de que haya comido, ¿sí? Así para no tener interferencia con ese medicamento, con la comida y para que pues el medicamento se pueda absorber de manera correcta. Y todas esas particularidades, todas esas características de los medicamentos es lo que nosotros prácticamente tenemos la obligación de conocer antes de decirle al paciente, tómese una cucharada de esto, tómese una tableta de esto a cada 6 horas. Tenemos que conocer todo lo que lleva pues en sí ese medicamento. Biodisponibilidad es el grado de fraccionamiento en que una dosis de fármaco llega a su sitio de acción o un líquido biológico desde el cual tiene acceso a dicho sitio. O sea que nosotros tenemos que saber que cuando le damos una dosis de tal medicamento al paciente, pues qué cantidad de eso va a llegar al sitio de acción. ¿Va a llegar la totalidad? ¿Va a llegar la mitad? ¿Solo la tercera parte? Absorción es la propiedad de los tejidos orgánicos por la que sustancias exteriores penetran en ellos, experimentando unas y otras modificaciones más o menos esenciales. Cuando nosotros nos tomamos un medicamento, tiene que ser absorbido,
tiene que ser introducido a los tejidos orgánicos, nada más que todos los medicamentos se absorben de manera diferente, a una velocidad diferente, a una cantidad diferente. ¿Por qué? Porque decíamos, cada medicamento tiene sus propias características. Factores que determinan o de los cuales depende la absorción. O sea que cuando usted se toma, por ejemplo, un acetaminofén o 500 miligramos de aspirina, ¿qué pasa con ese medicamento cuando ya usted se lo ha tomado? Cuando el medicamento ya hizo efecto, ya se nos está quitando el dolor de cabeza, ya nos está dejando en paz, significa que ya ha sido absorbido. Ahora miremos cómo este proceso de absorción puede ser como que influido por diferentes cosas, como por ejemplo la solubilidad. Qué tan soluble es un medicamento, así de fácil va a ser absorbido. Si no es muy soluble, va a costar más, pues, que se nos absorba y que haga el efecto que nosotros necesitamos. La concentración, por supuesto. Todos conocemos al diclofenaco y ese es el que voy a usar de ejemplo, pero el diclofenaco viene en dosis de 50, de 75, de 100 miligramos. Si usted para un dolor que, por ejemplo, se cayó haciendo algún deporte o qué sé yo, se lastimó la rodilla, muy bien, usted todo lo que necesita en ese momento es que se le quite el dolor. Y entonces recurre a una dosis de 50 miligramos de diclofenaco. Y al rato se da cuenta de que no le hizo mucho efecto. A lo mejor la dosis, la concentración, los 50 miligramos quedaron muy cortos. Y entonces usted dice, mejor me hubiera tomado la de 75 o la de 100 miligramos. Obvio que si usted se hubiera tomado justamente em, la de 75 o la de 100 mejor miligramos, el efecto hubiera sido mucho más rápido. El estado de la circulación en el sitio de absorción. Ya vamos a ver que eso es muy determinante cuando usamos la vía parenteral, o sea, cuando usamos inyecciones. Mientras más vascularizado, mientras más venas haya en un sitio, pues más fácil va a ser absorbido ese medicamento. Y mientras menos circulación, menos también va a ser la absorción. El área de superficie de la absorción. Para la intramuscular, nosotros tenemos dos alternativas, o glúteo o deltoides. Pero si utilizáramos el glúteo, pues es un músculo bastante grande que muy fácilmente nos va a absorber ese medicamento. Pero el deltoides es mucho, muy pequeño a la par del glúteo. Y entonces acá en el brazo, en el deltoides, se nos va a absorber más lentamente. Vía de administración, obvio también, porque si yo necesito un efecto inmediato, lo más seguro es que utilice la vía intravenosa, ¿sí? Porque pues yo coloco el medicamento y el medicamento inmediatamente se distribuye en toda la circulación. Mientras que si yo coloco ese mismo medicamento intramuscular, por ejemplo, pues ya sabemos que la zona intramuscular, o sea, el músculo, tiene mucha, pero mucha circulación en donde pues va a ser bastante fácil que se nos absorba, pero nunca se va a comparar con la velocidad a la que se nos absorbe si la colocamos intravenosa.
Por eso es que dependiendo de qué tenga el paciente, qué es lo que necesita el paciente, muy bien, ya me di cuenta que necesita pues un analgésico porque pues tiene mucho dolor. Perfecto. Si tiene mucho dolor, ¿no será mejor utilizar la vía IV que la vía intramuscular? Porque pues yo lo que necesito es que el paciente se tranquilice, que ya tenga menos dolor, pues porque nos interesa su seguridad. Y ya después, pues ya nos ponemos a decidir alguna otra cosa, pero ya mi paciente está más tranquilo porque si no se le eliminó completamente el dolor, mínimo, pues ya minimizó bastante. Entonces yo creo que así es como nosotros pues decidimos qué vía de administración parenteral usamos. Usamos la IM, usamos la IV. ¿No será que la subcutánea me queda mejor en este caso en particular? Así es como nosotros hacemos nuestra decisión en función de la seguridad y en función de las necesidades del paciente. Métodos de administración de fármacos. ¿Qué áreas de nuestro organismo son buenas para poder administrar un medicamento? Conducto alimentario, ya dijimos que la mucosa bucal, el conducto gastrointestinal son muy buenos y son podríamos decir, el método más usado. ¿Por qué? Porque pues está más práctico. Todo el mundo puede tomarse pues una capsulita entre los dedos o una pastilla, dependiendo de la presentación del medicamento, se lo lleva a la boca, pues un trago de agua y ya estamos nosotros atendidos. O sea que esta vía gastrointestinal es la más usada porque es la más práctica, pues. Mucosas, cuando colocamos un medicamento y que sea una mucosa la que tenga que absorber. Por ejemplo, cuando colocamos, decíamos, gotas en los ojos, inmediatamente, pues ahora ya sabemos que hay un conducto nasolagrimal, que pues el exceso de gotas va por esta vía del conducto nasolagrimal y nosotros podemos en un momento sentir cómo nos estamos tragando pues parte de ese medicamento que pues inicialmente comenzó en ojos. La piel, todos sabemos también que cuando tenemos algún dolor, que nos golpeamos o que nos cayó un pelotazo, pero de aquellos duros, por ejemplo, en la zona del cuádriceps, en la zona frontal del muslo, entonces, pues si no tenemos en la casa un gel o una pomada para podernos colocar ahí, frotarnos para que se nos quite el dolor, esta es pues otra de las maneras que nosotros tenemos de hacer llegar el medicamento al cuerpo del paciente. Endotelio pulmonar también, solo que esta zona pues no nos queda muy práctica. Me imagino que cuando están haciendo una cirugía en especial de estas regiones, pues ahí me va a quedar mucho más fácil, más visible el endotelio pulmonar. Y pues obviamente las vías parenterales, o sea, las inyecciones, que son un método bastante usado de administrar fármacos. Medicamentos por vía oral versus parenteral. La vía oral es el medio más común para administrar medicamentos. ¿Por qué? Porque es más cómodo, es más barato, es más inocuo. Por ejemplo, si usted le va a colocar diclofenaco a un paciente por vía parenteral, pues la ampolla nos cuesta mucho más caro que pues una dosis de 100 miligramos, por ejemplo, que se ha tomado. A la par de que tenemos que comprar la ampolla, pues tenemos que comprar la jeringa adecuada con la aguja adecuada, o sea, de que esto significa más costos.
Y pues obviamente que vamos a tener más riesgo de que se nos infecte una vía parenteral a que se nos infecte pues de cualquiera otra forma de colocarlo. Entonces la vía parenteral nos queda como que un poquito complicada. Desventajas de la vía oral. A veces hay incapacidad de que el fármaco se nos absorba por sus características físicas, o sea que ese fármaco que nos vamos a tomar no es muy soluble. Y entonces ya dijimos que la solubilidad determina también cómo se va a absorber ese medicamento. Vómitos. Si mi paciente tiene vómitos y yo insisto en darle el medicamento tomado, seguramente ahí viene de regreso otra vez con el siguiente vómito. O sea que cuando un paciente está vomitando, pues esta vía enteral, o sea que se tome el medicamento por vía oral, pues ya nos está quedando complicado. Destrucción del medicamento por enzimas digestivas o por un pH más bajo, pues de lo que usualmente es, por una superacidez que tenemos en el estómago, puede ser que esto interfiera con la absorción de ese medicamento. Irregularidades en la absorción o propulsión en presencia de alimentos y otros medicamentos. O sea que acá, cuando pues el paciente tiene, nosotros ya sabemos que tenemos un peristaltismo, sí que es normal, pero cuando hay alteración del peristaltismo, la propulsión de los alimentos, pues también se puede dañar la absorción de ese medicamento que nosotros ya le habíamos dado tomado al paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene mucha diarrea, pues ese peristaltismo está aceleradísimo y puede ser que interfiera esto a que el medicamento se me pueda absorber. La necesidad de contar con la colaboración del paciente, y esto significa que necesitamos que el paciente esté completamente consciente y que no tenga algún síntoma por ahí de que pues no está bien de sus facultades mentales, porque eso podría ser principalmente el punto crítico en este paciente. Además, dice, en las vías gastrointestinales, los medicamentos pueden ser metabolizados por enzimas de la flora intestinal, la mucosa del hígado, antes de que lleguen a la circulación general. O sea que cuando nosotros tenemos cualquiera de estas situaciones de la flora normal que ya está alterada, pues también va a interferir en que se nos absorba ese medicamento por la vía oral. Ahora miremos a la parenteral. La vía parenteral de ciertos medicamentos ofrece una serie de ventajas sobre la oral. En algunos casos es indispensable administrar el medicamento por vía parenteral para suministrar su forma activa. Entonces, hay medicamentos que es mejor colocarlos por la vía parenteral, solo que acá pues no podemos generalizar, no podemos decir todos los medicamentos es mejor que sea por la vía parenteral. No, tampoco es eso. Ahora miremos las desventajas de la parenteral. La disponibilidad es más rápida, extensa y predecible. De esta manera, pues es posible administrar la dosis efectiva con mayor precisión. Cuando nosotros tenemos el manejo de la absorción en nuestras manos, miren que esto pues funciona de maravilla. Por ejemplo, yo sé que si le coloco esta inyección al paciente, pues va a estar disponible en su circulación de inmediato.
Y entonces yo sé que de esa manera su efecto yo lo voy a esperar como en 5 minutos, por ejemplo. En 5 minutos yo ya veo resultados de ese medicamento. Pero si se lo diéramos el mismo fármaco por la vía oral, tenemos que esperar pues media hora de pronto para que sí haga efecto. Entonces, si yo necesito un efecto mucho más rápido de cualquier medicamento, pues yo creo que la vía parenteral puede ser la más indicada. En casos de urgencia y cuando el paciente se encuentre inconsciente o no coopere, o sea que esté completamente inconsciente o que el paciente esté como que tratando de despertar, dice algunas cosas, pero no son muy coherentes. No, pues aquí no lo podemos tomar como con su decisión, sino que mejor con la nuestra, porque ya sabemos de que en casos de urgencia, la vía parenteral nos salva, chicos. No puede retener nada por vía oral, que era el paciente que estábamos viendo anteriormente, que tiene vómitos. Si este paciente no puede retener nada y siempre vomita, entonces pues yo creo que aquí la vía parenteral es necesaria. O sea que no hay otra manera de colocarle el medicamento a ese paciente. La vía parenteral pues también va a tener ciertas desventajas. No todo es bueno en una cosa. Y entonces por eso es que cuando nosotros decidimos que le vamos a colocar una inyección intramuscular a determinado paciente, de este lado tengo las ventajas y de este otro tengo mis desventajas en cada mano. Y entonces yo tengo que hacer un balance, un análisis rapidísimo. Esto tiene que hacerse en segundos, pues. Por eso acuérdense que todo esto de hacer diagnóstico es una cuestión mental. Mientras más rápido pensemos, más rápido tomamos decisiones y más rápido mi paciente se va a sentir mejor. Entonces, pues, pero hay desventajas. Eh, es importante realizar una buena asepsia, yo diría antisepsia también, porque aquí no solo es el cuidado de las agujas y la jeringa, sino acuérdense que sus manos son poderosos transportadores de gérmenes. Entonces, como no queremos gérmenes, no están invitados pues los gérmenes a esta inyección parenteral, entonces mis técnicas de asepsia y antisepsia tienen que estar muy bien hechos. Algunas inyecciones, perdón, esto de la asepsia y antisepsia dice que en especial si el tratamiento es prolongado, supónganse ustedes de que pues hay que colocarle un fármaco intravenoso a este paciente y pues le dejaron ahí un su stopper para que a través del stopper nosotros lo podamos inyectar y no estarle pinchando a cada ratito la vena. Entonces ese stopper hay que limpiarlo, hay que pues colocarle el antiséptico de una manera tan importante. Igual nuestras manos, igual pues ahora cuando ya hicimos la limpieza de la zona donde vamos a inyectar, que es el stopper, ahora pues nosotros también nuestras manos. Eso es algo tan indispensable que ya vimos que solo con ese factor de manos limpias nosotros vamos a tener resultados muy buenos. En especial, dice, si es una intravenosa, porque no es lo mismo que se vaya un germen a, por ejemplo, una IM y que se le haga un tremendo absceso al paciente en el músculo, y esto sería terrible, pues como les digo, muy malo que nosotros pues le provoquemos una infección al paciente. Pero ahora imagínense que ese mismo germen se vaya dentro de la circulación, o sea que nos va a hacer una infección, pero
ahí adentro de la sangre y a esto se le llama sepsis, ¿sí? Septicemia, emia de sangre. Y la sangre, recuérdense ustedes que es un gran medio de cultivo para que las bacterias se reproduzcan, o sea que en la sangre encuentran un lugar adecuado. Por lo tanto, nosotros ni un solo germen nos podemos permitir que entre a la circulación de ese paciente. O cuando es intratecal, a dónde nos lleva la palabrita y el término intratecal. Nos lleva a las meninges. Cuando colocamos una inyección por la vía intratecal, pues yo creo que sí infectamos porque no hicimos un buen control de la asepsia y no hicimos antisepsia en nuestras manos, aquí prácticamente podemos poner en peligro la vida del paciente porque metimos gérmenes hasta donde están las meninges. Y esto pues una meningitis obviamente o una encefalitis y esto puede matar al paciente. Y si no lo mata, las secuelas que deja esto son muy grandes. Es más caro. Bueno, en algunas inyecciones son dolorosas y en ocasiones es difícil que el paciente se pueda inyectar a sí mismo. Cuando se trata de la insulina, hay pacientes diabéticos insulino dependientes, ellos sí tienen que aprender ellos mismos a inyectarse, pero principalmente cuando la zona de la grasa del abdomen sea la elegida. Pero si se va a autoinyectar en un brazo, nos quedaría como que muy complicado. Entonces yo creo que acá que el paciente se inyecte a sí mismo, lo conseguimos casi siempre con las inyecciones subcutáneas, pero en todas las demás no se puede. Es más caro, ya dijimos que hay que comprar la ampolla, hay que comprar la jeringa y pues eso ya supone un gasto mucho más grande que tomar una pastilla de diclofenaco de 100 miligramos y tragármela, ¿sí? O sea que es, es un costo completamente diferente entre uno y el otro y es menos inocuo. Esto es también por todo lo que dijimos. Inyecciones hipodérmicas. Con el término hipodérmico no se vayan ustedes como que a confundir, porque esto lo que nos quiere decir son inyecciones en general, pues estas inyecciones que van debajo de la dermis. Ahí va la intradérmica, la subcutánea, la intravenosa, la intramuscular. Entonces, aquí se está refiriendo a todo ese grupo de inyecciones. Dice que estas inyecciones hipodérmicas, como concepto, es la introducción de una droga o medicamento al organismo en forma de solución mediante una aguja y una jeringa. Esa sería nuestra definición. Por este medio pueden aplicarse soluciones electrolíticas. Acuérdense ustedes que cuando un paciente está deshidratado, pues no solo perdió agua, perdió también electrolitos y se los tenemos que aprender a, pues, a restablecérselos, a llenarle otra vez sus depósitos de los electrolitos. Y a través de estas inyecciones hipodérmicas se puede aplicar soluciones electrolíticas, como dijimos, plasma, cuando se separan las células del suero, ese sería el plasma, alimentación parenteral o también sangre. Indicaciones de las inyecciones hipodérmicas, donde nosotros decidimos que vamos a usar una inyección pues intramuscular, intradérmica, subcutánea, intravenosa. Cuando se desee el efecto más rápido de la droga. Si nosotros le diéramos tomado el medicamento,
al paciente que ya no aguanta el dolor de su pierna porque pues ahí lleva una gran fractura, pues no me voy a detener como quien dice a ver si esos 100 miligramos tomados le hacen efecto. No, yo quiero que mi paciente se sienta por lo menos un poquito mejor y le doy la dosis de diclofenaco, solo que por vía ya sea intravenosa o intramuscular, dependiendo de qué tan severo esté el asunto. Cuando por cualquier causa no es aconsejable o es imposible administrar el medicamento por vía oral. En esos pacientes que dijimos que están inconscientes, no se puede, pues. Entonces recurrimos a una inyección. Cuando la naturaleza de la droga es tal que es imprescindible que sea inyectada. O sea que hay medicamentos que solo existen para que sean inyectados y solo por la vía intramuscular, por ejemplo. O sea que se tiene que decidir esa vía. Entonces, hay estos medicamentos que, por ejemplo, no hay no hay la versión oral, solo hay la versión parenteral. Por ejemplo, decíamos intramuscular o intravenoso, podemos usar la ceftriaxona, que es un antibiótico muy potente. Entonces, pero ceftriaxona solo existe para inyección, no existe para tomar. Administración de soluciones, obvio. Si nosotros vamos a colocar sueros o vamos a colocar plasma o sangre, tiene que ser por la vía parenteral. Material y equipo. ¿Qué es todo lo que necesitamos nosotros para colocar una inyección intramuscular? El antiséptico, de esto ya se acuerdan ustedes que hablamos la semana pasada. El alcohol, pues al 70% de concentración mínimo. Esto cuando nosotros hacemos la antisepsia, que puede ser de manera, por ejemplo, empapamos una torunda de algodón, la empapamos con alcohol, pero ojo, no la tenemos que súper empapar, porque si no, al momento de estar haciendo nuestra antisepsia, pues va a quedar todo el brazo chorreado, pues, y eso es de mal gusto. Entonces usted tiene que ir calculando la cantidad suficiente para hacer una buena antisepsia, pero no para hacer pues un desastre con el paciente. Entonces, cuando hacemos ya que nuestra torunda ya está empapada, entonces colocamos nuestros dedos para medir los 4 traveses de dedo, inician a partir de la articulación acromioclavicular y vemos dónde cayó nuestra medida de los 4 traveses de dedo. Entonces, ahí partimos, o sea, ese puntito donde supuestamente va a ir la inyección, ahí colocamos la torunda y ese va a ser nuestro punto de partida y vamos como quien dice en forma de caracol o en forma de espiral. Pero cuando usted ya llegó a un extremo, no regrese pues a las áreas que ya están limpias, porque entonces no sirvió de nada nuestra antisepsia. Pero también la podemos hacer en forma de barras, o sea, comenzamos arriba, vamos hacia abajo. Otra vez comenzamos hacia arriba y vamos hacia abajo. Y hacia abajo quiere decir tratando de cubrir todo nuestro deltoides. Estamos como que exagerando un poco porque realmente, pues imagínense, el espacio donde va a ir el pinchón es muy pequeño, pero nosotros aquí tenemos que exagerar nuestra área de acción. Entonces, una vez que ya hicimos nuestra antisepsia, tiramos el algodón a la bolsa correspondiente y tenemos otra torunda lista, empapada también,
para la hora de retirar nuestra aguja cuando ya hayamos finalizado la inyección. A mí no me gusta tener una sola torunda porque la primera con la que hicimos la antisepsia obviamente está contaminada. Y cuando retiramos la agujita, pues acercamos la misma torunda que ya está contaminada, pues no tiene sentido entonces haber hecho nuestra antisepsia. Por lo tanto, tiramos esa primera torunda y nos quedamos con una limpia y de tamaño adecuado. Ahora, cuando ya terminamos de hacer la antisepsia, dejamos pasar 2 minutos, ¿sí? Para que se evapore el alcohol y de esa cuenta, pues ya vimos que la eficacia del 90% si se deja 2 minutos. Pero si nosotros hicimos una limpieza rápida y luego de eso inyectamos de inmediato y no dejamos pasar los 2 minutos, la eficacia de ese alcohol, el mismo alcohol, la misma técnica, pero se redujo al 75%. Por lo tanto, yo creo que vamos a preferir el 90%. Alternativa, ¿se acuerdan de la iodopovidona? Pues si no tuviéramos nosotros alcohol para hacer la antisepsia, podríamos usar la iodopovidona, solo que ya sabemos que nos va a dejar manchado, pues, porque es un derivado del yodo. Nos va a dejar manchada el área y esto es lo que hace que la iodopovidona, pues, no sea una primera elección para hacer nuestra antisepsia, porque, pues, acuérdense que no, aquí no nos interesa que quede pintado, porque al contrario, nos puede enmascarar, nos puede tapar el hecho de que se esté poniendo rojo alrededor de la inyección, que se esté poniendo pues edematizado, o sea, hinchado, y si le ponemos yodo oscuro, todo esto no lo vamos a poder evaluar de inmediato. O sea que ahí se está gestando una gran infección y nosotros pues tranquilos de que todo está bien. Entonces, la iodopovidona la vamos a usar para la antisepsia solo en casos muy extremos que no tengamos pues alcohol, pero yo creo que el alcohol siempre va a estar disponible en cualquier clínica. Las jeringas, pues así como la imagen que ustedes tienen en su documento y la que estamos mostrando acá, pues tiene 3 partes. Tiene un cono y ese cono pues es en donde se ensambla la aguja, que puede ser que se atornille, por decir de algún modo, la aguja o a veces solo tiene que entrar a presión. Nosotros tenemos que ver cuál de las dos es la que nos tocó para la hora pues de quitarla y cuando ya hayamos terminado ya sabemos que es de tornillo o es nada más de fuerza. Entonces también tiene un cuerpo que está milimetrado, o sea, está bien, bien marcado, porque necesitamos saber si 1 cc, si 2 cc, si 2,5 cc es lo que necesitamos administrar. Si pues no hubiese aquí todas estas medidas, realmente que estaríamos un poquito en problemas, ¿no? Entonces, pues aquí lo solucionamos rápido. Y luego tenemos una lengüeta de apoyo y un émbolo con la lengüeta, también tiene otra lengüeta. Este émbolo pues va a ser muy importante porque a partir de que nosotros ya introdujimos la aguja adentro del cuerpo, del músculo del paciente, ahora debemos aspirar, ¿sí? Y cuando aspiramos, queremos decir, tiramos del émbolo, pero sin mover la aguja ni mover la jeringa. Tenemos que mantener aguja y jeringa bien estables en el sitio de la inyección. La persona pues siempre tiene que estar muy al tanto de que pudimos haber caído en un vasito sanguíneo
Acuérdese que aquí entramos a ciegas, no sabemos, pues en algún momento llegamos a un vaso sanguíneo. Por eso es la necesidad de aspirar. Tiramos del émbolo muy suavemente y nos damos cuenta de que hay sangre aquí en este espacio que es el cono para la aguja. Ahí nos damos cuenta que hay una mancha de sangre o pues ahí está fluyendo todavía la sangre. Eso significa caí en un vaso. Y también significa que usted está empleando una mala técnica. No, nos pasa a todos. Y esto es sencillamente, pues no era mi día, algo ahí pasó y pues se me cruzó ese vaso sanguíneo y tenemos que retirar de inmediato esa agujita de dentro del espacio del paciente. No se puede bajo ningún punto de que usted haya visto sangre acá y pues nos hacemos un poquito los locos porque significa que si le saco la aguja, ahora comienza de nuevo el asunto y pues vamos a tener que elegir otro espacio del paciente para poder inyectar. Entonces, pues tenemos que estar muy conscientes de que cuando miro sangre acá, lo menos que tenemos que hacer es inyectar, aún viendo que hay sangre acá. Porque si inyectamos, si dejamos ir todo el líquido que nosotros teníamos preparado ya, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar que el medicamento se fue por vía intravenosa, mientras que nosotros habíamos decidido que se fuera por vía intramuscular. Entonces, aspirar es bien importante porque nos dice que estamos seguros. Cuando no hay sangre, aspiramos. Si no hay sangre, pues quiere decir que sí estoy en músculo. Entonces ya procedo pues a hacer mi inyección tranquilamente. Hay jeringas, las hay de 1, de 3, de 5, de 20, de 50 ml respectivamente. ¿Cuál es la que nosotros vamos a elegir? Depende de qué cantidad de líquido es lo que nosotros vamos a colocar como inyección. Si yo necesito colocar 5 cc, pues no voy a utilizar una jeringa de 5, porque entonces me va a quedar muy llena toda la jeringa y me va a dar poco espacio para movilizar eh, mi émbolo. Entonces, elijo una más grande. Si yo voy a administrar 3 cc, entonces una de 5 me quedaría perfecto. Siempre demos un poquito más, pues, porque al momento de que la jeringa estuviera muy llena, por ejemplo, si está fuera de 5 cc y se llena mucho, nos queda muy poco espacio para poder jalar y meter de nueva cuenta a nuestro émbolo. Entonces, yo siempre elijo una un poquito más grande de lo que necesito administrar. Y la elegimos, pues aquí dice, dependiendo de la capacidad que necesitemos. Las jeringuillas de 50 ml, estas no son para inyección, pues estas sirven para bombas de infusión portátiles. O sea, al paciente se le está administrando un medicamento especial que no puede ir pues como que muy rápido, sino que tiene que ir muy lento. Entonces se puede colocar en esta bomba de infusión que vaya goteando lo que nosotros queremos. 5 gotas por minuto, 20 gotas por minuto, 2 gotas por minuto, lo que su médico decida, porque él está eligiendo la capacidad de la jeringa de acuerdo a las necesidades del paciente también. Las agujas. Estas están formadas por dos partes. La parte metálica, que es la aguja misma, y una parte que es como de plástico, que es el cono, el que va ensamblado
a ese piquito, digamos, que le vimos a la jeringa, que es a donde se introduce pues prácticamente nuestra aguja. Entonces, tienen que conservarse estériles. Miren que esto yo creo que mejor lo vamos a colocar con rojito porque esto es importantísimo. Cuando nosotros mantenemos estériles a nuestras agujas, eso nos está garantizando que no lleva ni un germen. Y pues cuando ya la introdujimos al organismo del paciente, pues le vamos a introducir medicamentos, no microbios, por favor. A la hora de preparar el material, vamos a precisar 2 agujas. ¿Y esto por qué? Porque principalmente cuando el medicamento viene en viales, los viales son esos frasquitos que tienen un tapón de plástico. Entonces, tenemos que perforar con la aguja ese tapón de hule para poder sacar nuestro medicamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la aguja se despunta, pierde un poco su filo. Y si ya perdió un poco su filo a la hora de introducirla al músculo del paciente, pues va a costar mucho, le va a doler mucho al paciente porque ya perdió filo. No tenemos pues esa facilidad de una aguja nueva. Entonces, por favor, si nosotros estamos bien conscientes de esto, necesitamos 2 agujas, una para sacar el medicamento del vial y la otra aguja obviamente para inyectar. Y esa aguja que ya está para inyectar, a la hora de que la ensamblemos al cono de la jeringa, tenemos que empujar un poquito el émbolo para ver una gotita de medicamento en el bisel de la aguja, por favor. No la cambiamos y ya luego vamos con la inyección, porque recuérdense que la aguja está llena de aire y al paciente no le podemos colocar aire. Lo que él necesita es pues otras cosas. Luego, eh, dice que si por alguna razón no tenemos las 2 agujas, entonces tendríamos que usar la misma, pero por favor usemos para ello la de mayor calibre que tengamos, porque pues seguro se va a despuntar y también pues hay que hacérselo ver al paciente. Luego, también las agujas tienen calibre. Hay unas más gruesas, digamos, que otras. Y entonces, este diámetro de la aguja se mide en números G. A mayor calibre, menor es el número G. Por ejemplo, una aguja 22 va a ser mucho más gruesa que una 25G. ¿Sí? Ese es el código, pues. Y si fuera una 18, es muchísimo, muchísimo más gruesa. Y si tenemos una de 27, esas número 27 parecen hilitos, ¿sí? Tienen luz adentro de la aguja, muy, muy pequeñita, pero pues cada necesidad va con cada aguja también. Para una inyección intramuscular nunca me serviría una aguja, eh, por ejemplo, una 27G. No me serviría para una intramuscular. Entonces ya más adelante vamos a estar viendo para qué nos sirve cada una de ellas. Longitud, una cosa es el diámetro y otra cosa es la longitud. La longitud varía según el número de capas que yo necesite atravesar. O sea que si yo otra vez necesito colocar una inyección intramuscular, necesito pasar la capa de la dermis. Necesito atravesar todo el panículo adiposo de ese paciente. O sea, esa capa de grasa que tenemos principalmente en algunas áreas anatómicas, pues eso hace imposible
que una aguja 27G o 25G me pueda atravesar todas esas capas. Entonces, acá voy a necesitar una aguja larga de 4 centímetros, que esa aguja sí va a traspasar todas esas capas que dijimos, y aunque mi paciente tenga sobrepeso y que su capa adiposa sea más gruesa, pues de todas maneras, estas agujas son las mejores, las largas para ese tipo de pacientes. El bisel. Perdón. Si yo voy a necesitar pasar solo una capa, como por ejemplo en una inyección intradérmica, en donde voy a colocar poco contenido del medicamento, pues ahí sí me soluciona perfecto una 25G. O sea que las agujas van a estar al servicio de nosotros, pero también tenemos que conocer algunas características. El bisel es la punta, es el ángulo de la punta de la aguja. Y regularmente las agujas no tienen un corte recto, ¿sí? Tienen un corte como sesgado. Ese es el bisel. Determina el tipo de corte según el ángulo que tenga ese bisel, que se producirá en el momento en que se atraviese la piel o también las mucosas. Puede ser largo, la aguja es más puntiaguda, medio o corto, ahí dependiendo de qué necesitemos. Aquí es menos puntiaguda con un ángulo de 45 grados. Esto era lo que decíamos, agujas que pues aquí como esta que está hasta abajo, podríamos decir que es la 21G, y esta 21G pues tiene 1,5 pulgadas, que en centímetros pues son 4. Aquí con la reglita que tenemos de referencia, pues tenemos centímetros, no tenemos pulgadas. Aquí, pues esta 22G, pues ya solo tiene, miren, 2,5 centímetros. Esta 22 de 1 pulgada nunca me serviría para una inyección intramuscular. Miren, con el largo que tiene, no me garantiza que vamos a atravesar todas las capas. Entonces, para eso, cuando nosotros tenemos las prácticas en la clase, en el CUNOC, entonces preferimos estas 21G. ¿Sí? Entonces, pues como para que ustedes miren, cuando necesito hacer mi prueba de la penicilina para ver si mi paciente es alérgico o no, generalmente pues usamos estas de 25, ¿sí? Que es 25G. Entonces, cada necesidad nosotros la vamos a adaptar con cada equipo. O sea, este es el equipo que yo necesito para colocar esta inyección en especial. La otra inyección, lo más probable es que pues sean otras las visiones y otras las necesidades. Consideraciones previas. ¿Qué tenemos que hacer antes de empezar a preparar nuestro medicamento? Lo más importante, jóvenes, lavarnos las manos, cepillarnos y que nuestras uñas estén en perfectas condiciones, porque eso le va a dar una seguridad al paciente de que usted está practicando pues sus técnicas higiénicas. Y luego, pues, ya vimos que el uso de guantes, aquí es como que los guantes que vamos a necesitar para poder colocar una inyección, acuérdense que ese es el uso de barreras. Esos guantes me van a servir a mí para no contaminarme con algún fluido del paciente. Entonces, no tienen que ser necesariamente estériles. Si yo necesito hacer un procedimiento con un paciente en donde obvio voy a encontrarme con sangre, ahí sí
es necesario el uso de guantes estériles, pero para uso mío como barrera son guantes no estériles. Y ustedes en la práctica que van a hacer, perdón, pues ahí está bien claro que sin guantes, ¿sí? Para que nosotros podamos ver sus uñas, para que nosotros podamos ver sus manos, pues como mínimo. Bien, entonces, aparte de los guantes, pues vamos a necesitar ampollas de cuello largo que una vez roto podemos aspirar fácilmente su contenido. Para abrir una ampolla, acuérdense que debemos tener una torunda muy grande de algodón para no lastimarnos. Entonces, pues entre la ampolla y sus manos va a estar este algodón y al momento de romperla y aspirar todo el medicamento que tiene ahí adentro, entonces ahora esto se vuelve bien interesante. ¿Por qué? Porque ya usamos ampollas y al momento de romperse, estas ampollas ya se volvieron basura punzocortante, ¿sí? Porque pues los vidrios rotos nos pueden lastimar. Por lo tanto, las ampollas rotas van al contenedor, o sea, al guardián, ¿sí? Para que nadie vaya a salir lastimado, por favor. Los viales, estos pues ya dijimos, son como frasquitos que tienen un tapón de hule y pues aquí es en donde hay que pues hacerle una buena limpieza a ese hule antes de introducir nuestra aguja que va a aspirar el medicamento. O sea, de que aquí tenemos que también extremar nuestra seguridad a todo aquello pues que pueda ser desinfectado, que pueda ser limpio, que pueda tener antisepsia. Todos esos conceptos los aplicamos pues en una sola inyección. Para aspirar su contenido debemos inyectar a través del tapón de plástico o hule un volumen de aire igual al volumen que queremos extraer. Si yo lo que quiero es un vial, generalmente me tiene varias dosis. Entonces yo necesito de ese vial solo un cc. Entonces inyecto un cc de aire a este frasquito y ahora al momento de aspirar, pues aspiro pues obviamente un cc, pero esto me facilita, es una técnica muy buena. Los medicamentos pueden encontrarse en forma líquida o en polvo, por lo que debemos utilizar el disolvente para lo que anteriormente hay que leer. Esto sí es muy importante, por favor. Cada vez que ustedes vayan a colocar una inyección, uno comienza pues con sus pacientes de la casa. Alguien necesita una inyección, yo ya me siento bien seguro o segura de lo que hay que hacer. No, no ahorita, ¿verdad? Con esta práctica, sino que en otra ocasión, cuando ustedes ya hayan aprendido bien. Entonces, primero tenemos que buscarle el prospecto a ese documento. ¿Por qué? Porque esto es lo que resumidamente nos diría la farmacología. Es una manera práctica de yo saber más de ese medicamento a través del prospecto. Entonces, pues esto es bien interesante porque ahí ustedes se van a dar cuenta, pues, de todo lo que es las recomendaciones para ese medicamento en especial. Entonces, pues ya después que nosotros ya nos hayamos empapado de qué es el medicamento a través del prospecto, entonces le podemos hacer una que otra pregunta a la señora o al señor que nosotros vayamos a colocarle la inyección para estar pues bien seguros de que ese medicamento es seguro para el paciente. Inyección intramuscular. La vía IM, por la vía IM, las soluciones acuosas son semejantes al agua.
Se absorben fácilmente, ¿sí? Porque tienen una solubilidad muy grande, mientras que las soluciones y suspensiones de fármacos en aceites, los aceites, acuérdense, tienen poca solubilidad. Aquí es en donde la absorción de inyecciones aceitosas, pues la absorción es muy lenta, ¿sí? Es uniforme, pero es lenta. Los medicamentos poco solubles de depósito, como la penicilina, se absorben lentamente por esta vía, o sea, por la vía IM, y las sustancias irritantes que no pueden ser administradas por la vía subcutánea, entonces pues se van a poder administrar por la vía intramuscular. La fibra muscular es muy vascularizada, se recuerdan lo que decíamos, y a más vascularización, mejor va a ser también la absorción del medicamento, por lo que se absorben los productos rápidamente. En la inyección se debe profundizar la aguja 3 a 4 centímetros. ¿Se recuerdan que? Entonces tenemos que usar la aguja más larga. Pasando panículo adiposo, lo tenemos que atravesar todo el panículo donde la absorción es muy lenta. Donde es lenta en el panículo adiposo. ¿Por qué? Pues la grasa tiene otros mecanismos y aquí resulta muy complicado si nosotros no usamos una aguja larga. Entonces va a suceder de que el medicamento se va a quedar más superficial, se va a quedar en el panículo adiposo. Y pues aquí viene una serie de desastres. La mejor zona para la IM es la zona glútea, teniendo especial cuidado de no lesionar em, zonas vasculares y nerviosas como el nervio ciático, que ya sabemos que desciende desde la región lumbar hacia la pierna. Entonces, este nervio ciático, si nosotros lo pinchamos, aquí hicimos un tremendo desastre también. Por eso era que yo les decía que nosotros, previo a saber ya inyectar bien, tenemos que sustentarnos con lo teórico, donde anatómicamente pasa el nervio ciático. Entonces mi inyección tiene que ser alejada de ese sitio donde pues pasa el ciático. De lo contrario, pues vamos a tener problemas incluso de neuritis. Si no pinchamos el nervio, pero si lo administramos el medicamento cerca del nervio ciático, pues esto le va a dar neuritis al paciente. Aunque no lo hayamos pinchado, esto va a ser sumamente doloroso por muchos días. En esta zona también hay grandes vasos, vasos sanguíneos, que tenemos que eludir, pues correríamos el riesgo de situar el fármaco que era para IM, lo podríamos poner pues en el torrente sanguíneo, poniéndonos en peligro la vida del paciente. Miren que acá mejor nosotros pensemos en lo peor que podría pasar y no nos confiemos. Como yo ya sé que en el glúteo se coloca la inyección en IM, entonces la coloco por cualquier área. No, tenemos que respetar el área del nervio ciático y también hacer nuestra aspiración. Si aparece un poquito de sangre, no, esa no fue la zona correcta. Ya dijimos, no es una mala práctica, no es desconocimiento, no, a veces nos pasa porque entramos a ciegas. Bien, entonces dice que también puede usarse el cuádriceps, pero pues solo cuando los muchachitos son muy chiquitos, en recién nacidos o infantes de 6 meses, ya que esta región tiene mucha más masa muscular y también podemos usar el deltoides. Entonces el cuádriceps de 6 meses de edad, el niño y ya no se puede usar más nunca, pero sí glúteo y deltoides.
¿Qué no debemos hacer durante una inyección IM? Ya vieron qué tan importante es lo que sí debemos hacer con lo que no debemos hacer. Entonces, lo que no es empujar con la jeringa sobre la aguja, o sea, hacer fuerza con nuestra jeringa sobre la aguja. No tocar con los dedos la aguja, ni por más bien lavadas que hayan sido sus manos, acuérdense que ahí no retiramos la totalidad de gérmenes, sino que solo algunos. Y entonces, de esos algunos se pudieron haber pegado en la aguja, pues alguno que otro, y esto va a ser igual a infección de esa inyección. No caer dentro de una capa gruesa de tejido adiposo. Esto es, pues, pienso, con la IM principalmente. Y no usar agujas cortas. Si usamos agujas cortas, no podríamos atravesar la capa, em, la capa gruesa de grasa. Precauciones finales. Con el algodón impregnado en alcohol, ¿sí? No súper impregnado, se extrae la aguja. Acuérdense que si nosotros entramos en una dirección, pues a nuestro deltoides, podríamos decir, en esa misma dirección vamos a retirar la aguja. No, por ejemplo, entré yo en un ángulo de 90 grados, si estoy inyectando en glúteo, entré a 90 grados, solo que para salir como que mi jeringa se acostó un poquito y ahora al salir ya no fueron 90, sino que fueron como 70 grados a la angulación inicial. Esto es muy malo. ¿Por qué? Porque acuérdense que si usted mueve afuera la jeringa, adentro se está moviendo la aguja también. Y la aguja tiene filo. El bisel es muy cortante. Entonces, cuando nosotros movemos afuera em, todo nuestro equipo, aguja y jeringa principalmente, adentro estamos cortando y esos cortes de tejido son dolorosos, muy dolorosos. Entonces esto sería un dolor innecesario. Por lo tanto, ustedes han escuchado de que muchos pacientes dicen, yo prefiero que me coloque la inyección determinada persona porque esta persona tiene buena mano. ¿A qué se refieren con buena mano? Buena mano significa que yo me voy en una angulación colocando mi, mi inyección y en esa misma direccionalidad yo retiro mi aguja, ¿sí? Sin causar movimientos de la aguja ahí adentro. Por lo tanto, eso es lo que usted va a hacer, por favor. Luego de eso, vamos a hacer un ligero masaje en la zona de inyección. Colocamos nuestra torunda limpia, ¿sí? La torunda número 2. La colocamos adentro de nuestra bolsa de basura y ahora nos quedamos con, pues, nuestro algodón impregnado y lo vamos a mover con cierto movimiento de masaje, que puede ser, pues, con movimientos rotatorios, ¿sí? Suaves. Acuérdense que ese tejido acaba de ser lastimado. Nosotros tenemos que ser muy, muy delicados, pues muy responsables con todo esto. ¿Y por qué hacemos ese masaje? Porque al momento de hacerlo, la circulación se favorece. Estoy moviendo la circulación y a más circulación, acuérdense, mejor absorción. Entonces ahí estamos como que sumando situaciones buenas para el paciente. Y pues esta imagen es principalmente para que ustedes miren las capas, ¿sí? Las capas a que se refiere de que una aguja larga tiene que, pues, profundizar. Miremos, por ejemplo, en esta
Primera que pues estamos viendo intramuscular. Miren que aquí atravesamos la capa de la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y este tejido celular subcutáneo en algunos pacientes puede llegar hasta aquí. O sea, es muy grueso. Y entonces esta aguja, por más que yo la esté colocando en ángulo de 90 grados, no va a lograr pues atravesar hasta su objetivo porque pues hay mucha grasita acá. Entonces aquí pues es principalmente para que miremos las capas. En el glúteo, paciente tiene que estar en decúbito ventral, la región glútea descubierta. En el glúteo elegido para la inyección, dibujamos, acuérdense, nuestras líneas imaginarias. Usted en la mente, ahí hace una vertical, hace otra horizontal y se interceptan en la mitad de manera que forman una cruz. Y así se forman 4 cuadrantes. Nosotros cada vez más nos vamos a ir familiarizando con los cuadrantes, porque ya ven que estos se usan en muchas otras instancias, nos sirven mucho de referente. Entonces, cuando ya hicimos esa cruz, nos van a quedar 2 cuadrantes externos y 2 internos. Los externos van a ser el superior externo y el inferior externo. Y en la parte interna, podríamos decir, el inferior externo y el interno, perdón, el superior y el inferior interno. El cuadrante elegido va a ser el cuadrante superior externo. Esto pues cuando miramos la imagen como la que ustedes tienen en su documento es sumamente fácil. Hacemos aquí nuestra división bastante fácil. Entonces, pues así, miren que la línea no va, pues la línea vertical no va cerca de la hendidura glútea, sino que como que partiera a la mitad al glúteo. Y luego pues ya nos venimos con la horizontal de esta manera y entonces decíamos acá voy a tener yo 2 cuadrantes externos y 2 cuadrantes internos. El elegido va a ser este, el cuadrante superior externo. ¿Por qué? Porque recuérdense que dice nuestra literatura que el nervio ciático comienza aquí, en la zona lumbar y baja hacia la pierna, pasando por aquí. O sea, pasa por los cuadrantes internos. Por eso es de que cuando colocamos nuestra inyección acá, lo que andamos es corriéndonos de esta área. No queremos colocar la inyección ni siquiera cerca ni cerca de estos cuadrantes internos. Aquí pues en algún momento nosotros ya pues con la práctica vamos armando nuestras líneas porque acuérdense que son mentales. Inyección intramuscular en deltoides. Paciente sentado, ¿sí? Nunca de pie, por favor, porque algunos pacientes se ponen un poquito mareados y esto puede hacer que se vengan, se desplomen y se desmayen y pues no va a ser lo mismo que estén de pie a que estén sentados. Brazo descubierto con la mano colocada en la cintura, o sea, cuando nosotros estamos eligiendo la región en el deltoides, mi paciente no debe estar pues de manera de pie, decíamos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es de que su brazo no debe estar plegado
al cuerpo, sino que mano en la cintura. Ustedes van a tener la oportunidad o de pronto ya vieron el video que nosotros le dejamos compartido en el aula virtual, en donde la paciente que nos está sirviendo de modelo tiene el brazo justamente pues en su cintura. Esto hace que su deltoide se pueda como que ver y apreciar de manera mucho más, mucho mejor. Luego de que ya tiene su mano en la cintura, entonces vamos a localizar la articulación acromioclavicular, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Acá pues está perfectamente bien claro que aquí está el final de su clavícula y aquí está la cabeza del húmero. Por lo tanto, aquí está la articulación acromioclavicular. A partir de esa articulación, usted coloca sus 4 dedos para elegir el sitio correcto de la inyección. Entonces, esos 4 dedos, acuérdense que no son medidas cabalísticas, pero son medidas pues que nos ayudan a podernos estandarizar. Usted coloca aquí el primer dedo, 2, 3, 4, viene hasta abajo y pues ya localizó su punto de inyección. Aquí es en donde con mi torunda empapada de alcohol empiezo a hacer pues mi antisepsia de manera de espiral, o sea, cubriendo lo más posible. Y cuando ya voy con la espiral por acá, nos regresamos al punto de inicio. Eso lo dijimos pues, al principio y por favor, eso es muy importante, porque si no, solo retiramos las bacterias de acá, las llevamos hacia afuera y después las regresamos otra vez. Eso no tendría sentido, pues terminamos aquí nuestra espiral y ahí terminó la función de la torunda número 1. Luego, al momento de que voy a colocar la inyección y se me perdió el punto, donde era mi punto donde yo iba a colocar la inyección, pues no se preocupen porque pueden hacer otra vez la medida de sus 4 traveses de dedo, pero esta vez no van a colocar los dedos sobre el deltoides del paciente, sino que un poquito por arriba, ¿sí? Como quien dice, aquí en el aire tenemos que colocar nuestros dedos y entonces reconocemos otra vez nuestro punto de inyección. Entonces, 4 dedos y nos vamos sobre el punto medio, ¿sí? O sea que 4 dedos y colocamos la inyección por aquí, nos serviría. Y siempre son los 4 dedos, pues tampoco atrás, sino que buscamos el punto de en medio, pues del deltoides. Y pues ahí ya sabemos nosotros cómo pues vamos a tomar nuestra jeringa como que fuera lapicero, ¿sí? Si miran un poquito a la cámara, por favor, como que fuera lapicero. No la podemos tomar, digamos, de tal forma que la jeringa quede debajo de mi mano. No lo podemos hacer así, porque entonces acuérdense que yo tengo que hacer una angulación en la IM y me costaría, pues tengo que levantar toda la mano, todo el brazo para poder hacer mi angulación. Entonces esto me resulta incómodo. Por lo tanto, entonces tiene que ser en forma de que como simulando que es un lapicero y simulando que vamos a escribir, ¿sí? Así es la manera correcta. Aquí otra imagen, solo que el brazo acá pues está plegado y pues a nosotros nos gusta más que esté con la mano en la cintura porque se define mucho mejor nuestro deltoides. Y aquí pues otra vez nuestras medidas principalmente. Aquí está la acromión, aquí está la articulación y a partir de ahí pues aquí dice 3 dedos. Principalmente acuérdense que esto no es cabalístico. Hay personas cuyos dedos pues, son bastante gorditos
y otros dedos que son bastante flaquitos, entonces entre 3 y 4 dedos. Si nuestros dedos son gorditos, pues que sean 3. Si son muy flacos nuestros dedos, pues que sean 4. Y luego acá, pues ya hicimos nuestros traveses de dedo y justamente acá nos queda el sitio de inyección. Y esta imagen pues es nada más para ver las diferencias entre ampollas y viales. Muchos viales pues vienen en polvo y nosotros tenemos que introducir pues la cantidad que diga nuestro prospecto de agua tridestilada. Así tenemos que colocar 5 cc de agua tridestilada, pues con una jeringa adecuada medimos, rompemos la ampolla del agua tridestilada y luego pues la introducimos a través del tapón del vial y para reconstruir pues esa inyección. Y ahora pues muy bien, ¿cuánto de todo eso que reconstruí le toca al paciente? Le tocan 2 cc, le tocan 3, eso lo decidió pues el médico tratante, y si usted solo le va a colocar la inyección a su familiar, pues sencillamente nos dejamos guiar por lo que dice la prescripción médica y por lo que diga nuestro prospecto. Y con esto termino, jóvenes, la presentación. Así que mientras ustedes pues están como que buscando sus preguntas, sus comentarios, pues vamos a empezar a ver cómo vamos a hacer la práctica y la entrega de la tarea. Nos vale 2 puntos la tarea. El estudiante realizará una simulación acerca de cómo se inyecta la intramuscular. Deberá realizar de forma correcta los siguientes rubros, adjuntando como evidencia una fotografía de cuerpo completo por cada una de ellas. Primero, o sea, del 1 al 6 significa cada foto por cada paso. O sea que ustedes van a tener que entregar 6 fotos. En la primera, se debe ver cómo usted está midiendo la región a inyectar, pues utilizando un familiar como modelo. Por supuesto, el brazo tiene que estar descubierto, por favor, y que pues la manga, de pronto cuando ya hayamos hecho la antisepsia, la manga no caiga y no pues nos contamine otra vez el área que ya estaba lista. Entonces hay que ver qué tipo de manga es y la sujetamos bien para que no nos vaya a hacer pues una contaminación. La segunda foto, técnica de asepsia y antisepsia. Usted con su algodón empapado me muestra si está haciendo pues la técnica de espiral o de barras, no importa, pero usted pues hace su técnica. En la tercera foto, forma en que se sujeta la jeringa, como que fuera lapicero, por favor, y el ángulo de inserción. Aquí entre paréntesis dice que sin quitarle el protector a la aguja. No queremos lastimar a su paciente. Y por favor, usted mire el video que les mandamos, cuantas veces usted crea conveniente, y ahí va a ver usted cómo es el ángulo que se toma para pues introducir la agujita. Forma cómo cuando en esta número 3, cómo se sujeta y cómo vamos a tomar prácticamente el ángulo correcto, esto pues va a ser con su mano dominante. Con su mano no dominante, usted por favor
estabiliza su músculo, porque eso es lo que hacemos en la realidad. No solo una mano es la que funciona, sino que tienen que ser las dos. Con mi mano izquierda, pues yo porque soy diestra, mi mano izquierda estabilizo mi músculo y luego pues ya tengo más seguridad para colocar mi inyección con la mano derecha. En la número 4, o sea, la foto número 4, forma cómo se retira la aguja. Acuérdese que cuando usted retira la aguja tiene que ser en la misma dirección que como usted introdujo su agujita, ¿sí? Entonces tomamos el mismo ángulo de salida, pero con su torunda de algodón, como quien dice, en el punto donde usted supuestamente colocó la inyección. Colocamos ahí nuestro algodón, luego pues retiramos la aguja. Cuando es una realidad esto, dejamos pues en nuestra mesa donde estuvo la preparación de la inyección, dejamos ahí por un ratito, digamos, olvidada la jeringa y la aguja, porque ahora usted se dedica a atender a su paciente. Haces masajitos, le está viendo la cara. Acuérdense que hay muchos pacientes que tienen un efecto simpático muy grande y entonces se pueden hasta desmayar. Usted le está viendo la cara para ver si está bien, le habla, le hace ciertas preguntas, está en comunicación pues con el paciente mientras está haciendo el masajito. O sea, con una mano hace su masaje y con pues toda su observación del mundo está viendo qué está pasando con el paciente. Si se siente como que un poco mal, como que tiene un poco de náusea, pues que no se levante, por favor, porque lo más seguro es de que al levantarse se nos desmaye y aquí pues hay una fatalidad. A veces esos golpes son muy fuertes. Bueno, aquí otra vez nos recuerdan entre paréntesis todo simulado. ¿Cómo se reencapucha correctamente a la aguja? Acuérdense que dijimos que nunca se toma la aguja y luego se le coloca el tapón con la otra mano. Esto porque principalmente cuando somos principiantes de la técnica, no hemos hecho muchas y estamos un poquito temblorosos, o cuando estamos haciendo la técnica delante de nuestros supervisores, docentes, por supuesto, pues nos ponemos más nerviosos. Aún los que ya saben inyectar bien, se pueden poner nerviosos. Entonces, la mano como que tiembla un poquito. Ahora, si mi mano está temblando y la otra también, entonces en una tengo la aguja, en otra tengo el tapón. Entonces, cuando trato de coincidir mis dos manos, aquí pueden haber accidentes. Me puedo pues auto inyectar, ¿sí? Con la aguja ya usada. Y acuérdense que esto tiene una connotación muy fuerte. Ya nos metimos a un gran lío. Por lo tanto, uso una sola mano. Ustedes van a ver en el video esa técnica. Se coloca pues el tapón en la mesa y con una sola mano yo reencapucho. Cuando yo subo mi mano con la jeringa y el tapón ya pues puesto de tal modo que ya no se va a salir la aguja, entonces ya puedo usar mi otra mano para poder pues digamos ensamblar bien al tapón y luego pues ya la puedo separar de la jeringa. ¿Por qué separamos de la jeringa? Porque aguja y jeringa van a destinos diferentes cuando se trata de los desechos bioinfecciosos. Entonces, pues aquí la aguja ya sabemos a dónde va y la jeringa pues no es basura común, por favor. Perdón, número 6. ¿Cómo se elimina el material de manera correcta?
Tenemos que hacer 3 cajitas. Esto es para simular, pues, cómo lo estamos haciendo de bien, según lo que aprendimos desde la semana anterior. Una, em, pueden ser forradas, pueden ser pintadas. Acuérdense que los colores aquí son emblemáticos, son muy importantes. Una cajita va a ser forrada o pintada de negro y 2 cajitas pintadas de rojo. Una cajita pintada de rojo va a ser nuestro guardián, ¿sí? Ahí solo va a ir agujas, pues, o ampollas que ya fueron rotas y están cortantes. Entonces, aquí, por favor, todo lo que sea punzo cortante va hacia la cajita que diga contenedor. No les pedimos que compraran algo como que lo real porque son caros estos artefactos y no sería justo pues para ustedes que solo lo van a usar pues para unas 3 prácticas. Cuando estamos en la realidad, sí tenemos que agenciarnos de todos los, de todas las maneras de desechos sólidos hospitalarios de manera correcta. Bien, entonces, 3 cajitas con su rótulo, una cajita de color negro, que es lo que nos va a simular la bolsa de desechos comunes, ¿sí? O sea, la bolsa negra para ustedes va a ser la cajita negra. Y la otra cajita roja va a ser para su basura bioinfecciosa. Entonces, pues yo creo que aquí vamos a quedar bien claros. Em, y se tienen que tomar una foto de frente donde se vea a usted y a sus 3 cajitas con rótulo y por favor otra foto que me la tienen que tomar encima de las cajitas para verificar si usted desechó de manera correcta la basura. Sí, o sea que usted se toma una foto de cuerpo entero junto con sus cajitas, ya sea que estén vacías o llenas, y luego se toma, o no se toma, sino que toma otra foto, como quien dice, panorámica de las cajitas para ver que el contenido sea el correcto, que usted haya desechado de manera correcta las agujas, lo demás y pues su basura común. De acuerdo a lo que estábamos ya viendo con las tareas que me entregaron el día de ayer, por favor que cada hoja tenga 2 fotos. Y como son 6 fotos, yo creo que con 3 hojas suficiente. Si usted quiere, pues no hace carátula, sino que en la parte de arriba de, de su hoja me coloca su nombre, me coloca por favor su registro, su clave, o sea, todo lo que a usted le sirve, aunque pues cuando yo recibo la tarea, yo sé de quién es cada cuestión, pero para que usted esté seguro de que todo esté rotulado, y le puede colocar el mismo rótulo a las 3 hojas. Entonces, que sean 2 fotos por hoja, ¿sí? Así hacemos un archivo muy pequeño que sean solo 3 hojas finalmente. Aquí siguen las recomendaciones. Advertencia. Aunque usted ya conozca y ya sepa colocar la IM, no debe inyectar al paciente de forma real. Y que usted me vaya a decir, doctora, pero yo ya puedo colocar la intramuscular y pues la coloca de manera correcta. No, por favor, porque esto es una práctica dentro de nuestros contenidos donde los docentes tenemos que supervisar esto de manera presencial. Pero como no tenemos esto, entonces pues sencillamente nosotros vamos a simular, ¿sí? No me vaya a poner una inyección de mera verdad. Y dice que toda fotografía
se debe tomar con la aguja, con el protector colocado. Por favor, no me vaya en una foto de tantas y la aguja esté pues sin cubrirse, porque aún así usted puede tener accidentes y se puede lastimar con esa aguja. Y si no usted, alguien más. Sí, acuérdese que esto es una cadena de situaciones. Pues aquí dice que ya que no está siendo supervisado directamente por el docente. Cada parámetro solicitado en la tarea escrita, en las fotografías y en la nota importante tiene ponderación de calificación, por lo que la omisión de alguna de ellas influiría también en su nota. Horario de entrega para ustedes mañana de 4 a 6 de la tarde. Si tuviera usted un inconveniente de luz, de tormentas, de lo que sea, me lo avisa antes, por favor, de que no puede entregar la tarea por X razón, pero no me vaya a avisar eso a las 6 menos 5, ¿sí? Porque eso ya apareciera como que en ese momento usted se dio cuenta de que tenía algún percance o de pronto ni hizo la tarea y a las 6 menos 5 me está avisando de que tiene algún problema. Eso no se vale. Si usted tiene algún percance, usted antes de la hora se tuvo que haber dado cuenta de que tiene algún problema. Entonces, por ahí, por las 4:30, 5 menos algo, yo esperaría que usted me esté avisando y entonces ya miraré yo de qué manera le, le puedo solucionar. Por favor, el horario es importante. Y si definitivamente ni siquiera puede usar el correo, entonces un mensaje de texto a su compañero representante, a su compañera representante y ellos se comunican también conmigo de la manera que puedan. Entonces la comunicación entre ustedes y nosotros los docentes es bien importante, por favor. En las fotografías se le debe observar de cuerpo completo. El estudiante debe poseer bata durante la realización de la técnica y ropa adecuada, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste la ropa adecuada. Debe contar con su equipo. ¿Qué es el equipo? Una jeringa de 5 cc, torundas de algodón y alcohol, es su frasco de alcohol, por supuesto, 3 cajas, una forrada de negro y 2 forradas de rojo, con su respectivo rótulo, ¿sí? Y lo que tienen adentro. No es permitido que se coloquen guantes para la realización de la técnica, porque si tienen guantes, yo no puedo ver si sus manos están con uñas pintadas, con uñas sucias. Acuérdense que una buena antisepsia, un buen lavado de manos, no se consigue con uñas largas. Las uñas largas no son las amigas de la antisepsia. Entonces, si usted tiene uñas largas, no va a poder hacer su práctica así de fácil. No es permitido que tengan uñas largas, decíamos, jóvenes y señoritas por igual. O con esmalte, porque el esmalte me está enmascarando, ¿sí? Nos da la sensación, la falsa sensación de que todo ahí abajo está bien y no hay problemas, pero hemos visto personas que tienen unas uñas muy lindas y abajo pues muchísimos microbios. No se aceptan estudiantes en short, pants, pijamas, faldas cortas, blusas escotadas. Debe tener un calzado adecuado. Por favor, no sandalias, no pantuflas, no crocs, no tenis. Miren que cuando nosotros decimos una presentación adecuada, ¿adecuada para qué? Para una actividad que es una actividad académica. Para eso necesitamos que ustedes luzcan pues de la manera más, no podemos decir de una manera formal, sino que de una manera adecuada.
por favor, no pijamas, pues, no short. Imaginémonos de que eso no le está dando una buena apreciación a su paciente. Su paciente no lo va a tomar en serio y necesitamos que sí nos tomen en serio. Y pues ustedes pueden decir, voy a colocar o voy a hacer mi tarea con la ropa adecuada para eso. Y así no tenemos ningún tipo de problema. Dice aquí, y lo dice con mayúsculas, todo estudiante que no cumpla con los incisos anteriores, su nota será igual a cero. No queremos ceros, pues, queremos puntos, por favor. Recordatorio, cualquier inconveniente en la entrega debe ser reportado de inmediato y al correo institucional del docente a cargo dentro del horario establecido para la entrega, 16 a 18, con las evidencias correspondientes e información del estudiante como nombre completo y clave, registro académico y sección a la que pertenece. Entonces, por favor, tratemos de darle un aire de formalidad a todo esto, ¿sí? No podemos hacerlo presencial. Las circunstancias no lo impiden, pero mínimo lo poquito que podamos hacer, hagámoslo bien, jóvenes. Tratemos de que ustedes estén en su práctica como que estuvieran realmente haciendo pues su inyección. Otra cosa que yo les quería recomendar por algunas fotos que he visto, cuando decimos usted tome de manera correcta su jeringa, ¿sí? Tiene que ser así como que usted va a escribir, ¿sí? No me coloque su dedo en el émbolo, porque eso da la idea de que usted pincha la pielita y de una vez inyecta. No, no es así, jóvenes. Usted sostenga correctamente a su jeringa cuando ya lo hacemos de manera real. Luego, pues de que ya introdujimos la totalidad de la aguja, entonces ya tiro del émbolo. Cuando ya he tirado del émbolo y todo está bien, entonces ya coloco mi dedo sobre el émbolo y empiezo a empujar. Pero antes no, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, por favor, cuiden muy bien todas estas recomendaciones que, a Dios gracias, pues ya pasaron algunos la experiencia, sus compañeros que entregaron ayer, y por eso no quiero yo que se repitan errores para el grupo de ustedes. Entonces, pues yo creo que con esto ahora sí estamos, estamos ya listos para ver si ustedes tienen alguna duda, jóvenes. ¿Algún comentario? Algo que quieran ustedes que quede bien clarito para no tener problemas a la hora de su práctica. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, doctora. Muy bien. Me alegra mucho y por favor, esmérense, ¿sí? Hagan sus cajitas bonitas de tal manera que se vea que usted tiene interés, que se vea que usted lo hizo con ganas de hacer las cosas bien y que pues todo eso, acuérdense que redunda en la nota. No me hagan cosas ahí como quien dice solo para cubrir el paso, porque todo tiene puntos todo, pues estos 6 parámetros, estas 6 fotos, cada una de ellas pues representa una parte del puntaje. Entonces, pues la suma de todo ya nos tiene que dar los 2 puntos. Pero aparte de eso, ya estamos nosotros reconociendo mentalmente de que hay cositas especiales que se hacen para esta IM que no se hacen para la subcutánea y que no se hacen para la forma intradérmica. Cada
una de las técnicas tiene sus propias cositas muy particulares y con eso es con lo que nosotros nos vamos a familiarizar. Entonces voy a detener la grabación.